Primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 10. Primera a los Tesalonicenses 3, 6 al 10. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de Cristo delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Vamos a orar. Señor, una vez más elevamos nuestra oración a ti, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, porque tú eres el Padre de las luces. En ti no hay sombra, no hay variación, tú eres el mismo. Y por eso podemos venir confiados a pedirte ayuda en este momento que estaremos exponiendo tu palabra. Danos, oh Señor, exponer tu palabra con fidelidad, con poder, y concede a tu pueblo el no solo tener oídos receptivos a lo que se ha de exponer, sino también la mansedumbre para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Si yo les preguntara si a ustedes les gusta que les repitan las cosas, probablemente yo recibiría de ustedes un no rotundo. Generalmente no nos gusta que nos repitan las cosas. A los esposos les disgusta, a mí no. Les disgusta cuando sus esposas les repiten las cosas. Se rompió la puerta, el baño no descarga bien. Y por eso hay esposos, yo no, que responden inadecuadamente a las insistencias de su esposa. Tampoco a las mujeres les gusta que les repitan las cosas. ¿Y qué decir de los jóvenes y los niños que están entre nosotros? A ellos tampoco les gusta que sus padres les repitan y una y otra vez las cosas. A nadie les gusta que les repitan las cosas. Sin embargo, mis amados hermanos y amigos, por paradójico que pueda sonar lo que voy a decir a continuación, hay cosas que deben ser repetidas. Dada la importancia de un mensaje dado, la repetición de ese mensaje no solo es recomendable, en ocasiones es imprescindible para el buen entendimiento del mensaje que se está dando. Es por eso que en las Escrituras encontramos bastante insistencia en algunos de los temas más importantes que tienen que ver con la vida cristiana. Miren el ejemplo del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Él le dice a la iglesia de Filipos: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. La versión de las Américas traduce este pasaje de la siguiente manera: a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es un motivo de seguridad. Mis amados hermanos, las repeticiones que el apóstol Pablo hace a lo largo de sus cartas no son accidentes, ¿cómo se llama cuando uno escribe? Retóricos de la gramática. Eran una salvaguarda. Era algo que les iba a guardar a esos creyentes. Era parte del cuidado pastoral del apóstol Pablo para con los suyos el repetirle una y otra y otra y otra vez. Mis amados hermanos, cuando los maestros de la Escritura insistimos en cosas
no es porque queremos amargarles el día, ni la existencia a nuestros oyentes, sino porque la Escritura insiste también en esos temas y es la manera en que los maestros y pastores hacemos del cuidado del pueblo una cosa importante. El apóstol Pablo, en esta porción que estaremos exponiendo en esta mañana, vuelve a describir a los tesalonicenses las mismas características que él trajo en el capítulo 1. Y para algunos puede ser que vean en estas palabras un sobreénfasis. Pero mis amados hermanos, detrás de esta historia hay principios que el Espíritu Santo quiso enseñar a la iglesia en Tesalónica y quiere enseñarnos a nosotros. El centro del pasaje que estaremos considerando en esta mañana se enfoca en aquello que debe provocarnos gozo. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que realmente a ti te provoca gozo? Cuando a veces a nosotros, yo comparo las cosas que a nosotros, estos seres humanos mortales que nos encontramos aquí, las cosas que nos provocan gozo, estoy hablando de gozo, no de alegría, de gozo, y las comparo con las cosas que a Pablo le provocaba gozo, yo veo que hay una gran diferencia. Mis amados hermanos, ¿qué provoca gozo en nosotros? Me pude comprar un televisor de 120 pulgadas. Yo la tengo agarrada con ese televisor. Salí del Corolla. Ya me compré un Camry. Mis amados hermanos, cuánta vergüenza me da ver las cosas que provocaban a gozo al apóstol Pablo. Hay una cosa que es realmente importante en la vida de una iglesia y que eso debe provocar gozo en nosotros. Mis amados hermanos, ¿sabe lo que trajo gozo al corazón de Pablo? Y veremos las circunstancias en las que él estaba. A él le trajo gozo ver que la iglesia en Tesalónica estaba firme en el Señor. Cuando Timoteo volvió, recuerden que el domingo pasado vimos cómo ellos acordaron enviar a Timoteo a la iglesia de Tesalónica, lo mandaron a la olla, al centro del huracán, al ojo del huracán. Luego de un tiempo allí discipulando a estos hermanos, él vuelve y en una circunstancia bien difícil en la que estaba el apóstol Pablo, como veremos en un momento, lo que provocó gozo al corazón del apóstol Pablo era saber que esa iglesia, independientemente de las aflicciones que estuvieran pasando, de las situaciones adversas que estaban enfrentando, ellos se mantenían firmes en el Señor. Mis amados hermanos, el ver una iglesia firme debe producir en nuestro corazón más gozo que tener un televisor de 120 pulgadas. El televisor de 120 pulgadas nos va a dejar de provocar alegría cuando veamos, vamos a Walmart de pronto y vemos un televisor de 125 pulgadas. Y empezamos a marcar si cabe en nuestra pared. Saber que una iglesia está firme es mucho más importante que eso porque tiene implicaciones eternas. Ahora, mi amado hermano, ¿qué cosa es estar firme en el Señor? ¿Cuáles son las características que tiene una iglesia que se mantiene firme? Aunque la expresión firme en el Señor solo aparece al final, obviamente todo lo que vemos en este pasaje tiene que ver con una iglesia que se mantiene firme en el Señor. Así que lo primero que el apóstol Pablo quiere presentar delante de nosotros son las evidencias de una iglesia que se mantiene firme en el Señor. Miren los versículos, porque no estoy seguro que lo que puse es lo que puse. A veces mis dedos se equivocan, aunque ustedes no lo crean. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6, solo el 6.
Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias, la palabra en griego es evangelio, de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Lo que encontramos en este versículo son las evidencias de que la iglesia en Tesalónica se mantenía estando firme en el Señor. Se puede notar que esta carta fue escrita poco después del regreso de Timoteo al apóstol Pablo. Pablo había viajado a Corinto por el resto del segundo viaje misionero y había estado esperando ansiosamente a Timoteo. Como Silas había sido enviado a otro lugar, probablemente se encontraba en la iglesia de Filipos. Ahora Silas estuvo bajando, recogió a Timoteo y se encontraron juntos en Corinto. Pablo menciona 3 aspectos del reporte que el hermano Timoteo dio de la iglesia de Tesalónica. Los 2 primeros aspectos tienen que ver con el ambiente espiritual en sí mismo de la iglesia en Tesalónica. Ellos todavía mantenían su fe y amor. Por el otro lado, estaba el ambiente que reinaba entre ellos para con el apóstol Pablo. Así que podemos decir, mis amados hermanos, que una iglesia que se mantiene firme en el Señor tiene 3 características fundamentales. Por un lado, tienen una fe firme, tienen un amor entrañable y tienen comunión. Veamos cada uno de estos aspectos por separado. Dice que Timoteo le dijo a Pablo que ellos se caracterizaban por tener fe. La pregunta que debemos hacernos en este punto es la siguiente: ¿de qué clase de fe el apóstol Pablo está hablando? La palabra griega que el apóstol Pablo utilizó en el texto y que se traduce al español fe, es la palabra griega pistis y expresa la correcta actitud y expresa la correcta actitud que debe tener una persona hacia Dios. La palabra en griego significa depender de, confiar o creer. Pero también esta palabra significa fidelidad. En este contexto se puede referir tanto a la gracia de la fe salvadora como medio de salvación, como a la fidelidad que los tesalonicenses estaban mostrando para con Dios en su vida diaria. Dado que estos hombres y mujeres en Tesalónica confiaban, dependían y creían en Dios, ellos vivían una vida de fidelidad práctica en todas las áreas de su vida. Mis amados hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la iglesia en Tesalónica, a pesar de la persecución y de la oposición, permaneció fiel, creciendo en la vida cristiana. No importa lo que viniera, ellos no cedieron ante la persecución. Ellos continuaron floreciendo espiritualmente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice que ellos estaban en fe. Miren la manera en que Arthur Pink define lo que es fe salvadora. Mis amados hermanos, Arthur Pink es uno de mis escritores favoritos. Él no fue perfecto, nadie lo es. Pero si usted quiere ser estremecido, lea el libro de Arthur Pink, La Fe Salvadora. Ya yo era pastor cuando lo leí y yo tuve que dejar de leerlo, porque yo me sentí un impío, un impío total. Luego lo he retomado, pero le cuento que la primera vez que yo leí ese libro, yo me sentí, pero le recomiendo que lo lea. Miren lo que dice Arthur Pink en su libro Fe Salvadora. La fe salvadora consiste en el entendimiento total
en el rendimiento total de todo mi ser y vida a las demandas de Dios impuestas sobre mí. Es mi aceptación de Cristo sin reservas como mi Señor absoluto bajando mi cabeza a su voluntad y recibiendo su yugo. Un elemento o ingrediente esencial de la fe salvadora, dice Arthur Pink, es un rendimiento o entrega a la autoridad de Dios. Es un sometimiento de uno mismo a su gobierno. Implica mucho más que una comprensión, asentimiento y voluntad consistiendo con el hecho de que Cristo es un Salvador para pecadores y que se encuentra listo para recibir a todos los que confíen en Él. ¿Qué es lo que está diciendo Arthur Pink? A veces nosotros comparamos y oímos personas hablar de la fe salvadora como una emoción, como algo que en realidad no podemos validar, como algo que no puede verse. Sin embargo, bien dice Arthur Pink, la fe salvadora es algo que cuando tú confías en Cristo como tu único Salvador y Señor, entonces la respuesta la respuesta que tú das por esa fe es un rendimiento total a la voluntad de Cristo. Es por eso que pistis se traduce tanto como depender de Él, creer, confiar, como ser fiel. Y eso era lo que tenían los tesalonicenses. Mis amados hermanos, ¿qué puede llevar a una persona a estar dispuesto a no desperdiciar, a perder su prosperidad económica? Eso fue lo que le pasó a la iglesia en Tesalónica. A ser atribulado, a ser llevado a prisión por la fe en un Cristo que murió en la cruz del Calvario. Tiene que ir más allá esa fe de una mera comprensión de que Jesucristo es el Salvador de todos los que se acercan a Él. Tiene que ser entonces una entrega total a la autoridad del Señor Jesucristo. Mi pregunta es, mi amado hermano, mi amigo, ¿tú tienes esa fe? Porque esa es la fe que Cristo otorga a los que Él va a salvar. ¿Tú la tienes? ¿Tú puedes decir que tú no eres simplemente un cristiano de domingos? ¿Que tú eres un cristiano de fachada? Se puede ver, si pudiéramos poner cámaras en tu casa, ahora que se usan los reality shows, si pudiéramos hacer un reality show en tu casa, pudiéramos ver a un cristiano que su vida manifiesta que él ha rendido su vida total y completamente al señorío de Cristo. Porque a menos que no se pueda ver tal cosa, no se debe tener el derecho de decir soy cristiano. Eso es lo que enseña el Señor Jesucristo cuando dice, el que quiera venir a mí tiene que perder su vida. El que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la ganará. Si alguno no ama padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas y aún su propia vida, por más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y le sigue, no puede ser mi discípulo. Yo sé, mi amado hermano, que si un impío oye estas palabras, ¿sabe cómo me va a catalogar a mí? Como un fanático. Bendito fanatismo. Porque la fe salvadora es el rendimiento total, porque se confía y se cree en Él, el rendimiento total de toda la vida a la autoridad y señorío de Cristo. Pero no, esto no es lo único que ellos tenían. Dice que también tenían amor.
Mis amados hermanos, la fe salvadora nunca viene sola. Y uno de los acompañantes de la fe salvadora es el amor. Pablo pudo observar fe, o Timoteo pudo observar en los tesalonicenses que se caracterizaban por tener fe y amor. A Timoteo reporta, probablemente le dijo casos, ejemplos puntuales y prácticos de cómo esta iglesia había manifestado ese amor entre ellos. La palabra griega que utilizó Pablo para amor es la palabra griega ágape. Nosotros tenemos un problema en el español. Nosotros para amor tenemos una sola palabra. Pero mis amados hermanos, gracias a Dios que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, sumamente específico. Por ejemplo, nosotros para paciencia tenemos una sola palabra, paciencia. No, ellos tenían varias palabras. Ellos tenían un pomone. Ellos tenían, la otra se me olvidó, pero bueno, tranquilo que no es una clase de griego hoy. Puedo hoy suspender, no pasa nada. Y para amor, ellos tenían 4. Ellos tenían eros, el amor de un hombre para una mujer o de una mujer para un hombre, el amor erótico, donde de ahí viene eros, estorge, filos y ágape. El más excelso de todos los amores. El amor de Dios para con los hombres. El amor que debe distinguir a un creyente redimido. Ese es el amor que puede obedecer los textos que leímos en la lectura continuada, que puede amar al enemigo, que puede orar por el que le calumnia. Si no tienes amor ágape, que eso es algo que Dios implanta en el corazón de un creyente cuando es salvado, no podrás obedecer eso. No podemos decirle a los impíos, ama a tu enemigo. ¿Sabes lo que? Si te dan una bofetada, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Tú pon la otra mejilla. Ayer a Messi le dieron un golpecito y él no respondió. Y a mí una persona que no es creyente responde así. Y a veces nosotros decimos, no, hay que me toque la cara lo mato. No, él metió un gol desde medio del terreno y ya, se cayó todo el mundo, así se la descobró. ¿Oíste, Douglas? El amor ágape, dice un estudioso en griego, este ágape, este amor cristiano, no es una simple experiencia emocional que nos viene espontáneamente. Es un principio deliberado de la mente, una conquista deliberada, una proeza de la voluntad. Es la facultad de amar lo que no es amable, de amar a la gente que no nos gusta. El cristianismo demanda que tengamos en todo tiempo una actitud mental y cierta inclinación benevolente hacia los demás, sin importarnos su condición. El primer objeto de los tesalonicenses, el primer objeto de amor de los tesalonicenses obviamente era Dios. Mi amado hermano, yo no sé si tú te has hecho esta pregunta y yo sé que yo me hago preguntas. Mi esposa es muy buena haciéndole preguntas a los demás y yo soy bueno haciéndole preguntas a la teología, a la Biblia. Así que cuando conozco a alguien, mi esposa dice, le preguntaste esto y le preguntaste lo otro. Ni me pasó por la mente preguntarle eso. Pero sí le hago preguntas a la Biblia. ¿Usted nunca se ha preguntado cómo puede saber si usted siente un real amor por Dios? Mis amados hermanos, la Biblia enseña que el corazón es lo más engañoso que hay. Y cuando uno ve la palabra ágape, que es la que demanda que debemos, el amor que se demanda que debemos tener para con Dios, a veces lo queremos comparar con la emoción sentimental del amor sensiblero de nuestros días. Ese es el amor que debemos tener para con Dios. ¿Cómo puedo saber que mi amor es realmente el que debo tener por Dios? Déjeme decirle una cosa. Yo te puedo decir ahora, tienes que amar a Dios. Y tú puedes decirme, voy a hacer voy a tomar la decisión este año
de amar a Dios, esa decisión no se puede tomar. Eso es fruto de la obra de Dios. Dios obra en nuestro corazón. Y el resultado natural es amar a Dios. Es como, por ejemplo, es un ejemplo. Fui a la casa de uno de ustedes hace poco y me dice, ¿quiere un vaso de agua? Sí, y si le echas limón y un poquito de azúcar, te lo voy a agradecer. Ahora, si usted toma agua y le echa limón y le echa azúcar y lo revuelve, ¿qué termina haciendo? Bien, no puede ser jugo de uvas. Cuando Dios obra en nuestro corazón la salvación, lo que resulta como consecuencia es amor a Dios. ¿Cómo podemos saber que nuestro amor es un amor verdadero por Dios? En primer lugar, el que ama a Dios anhela, ¿entiende lo que significa esa palabra? Desea ardientemente estar en comunión con Dios. Aquel que ama a Dios desea y anhela estar en comunión con Dios. ¿Te acuerdas? Y yo me imagino que eso ha aumentado. ¿Te acuerdas cuando te enamoraste de tu esposa? Y lo que debe pasar es que si yo te pregunto ahora, ¿eso ha aumentado? Tú dices, no, yo siento eso más que el día que yo me enamoré de mi esposa. Pero ¿te acuerdas cómo tú deseabas estar cerca de ella? Cuando yo estaba en el seminario, Daniel, ¿cuál era la hora para llamar a las novias? No sé si te acuerdas. De las 7 a las 9 de la noche. A las 9 todo el mundo tenía que ir a dormir. Y había una batalla campal. Había algunos que no cenaban con tal de ir rápido al teléfono. Me recuerdo dónde estaba el teléfono, como si estuviera viendo la hora, para poder hablar por teléfono, para ser el primero. Y luego los que venían detrás, oye, apúrate que me toca a mí. Porque uno quería hablar con la novia, conversar con ella. Cuando tú amas a alguien, tú deseas estar cerca de ella. Pues bien, aquel que ama a Dios anhela tener comunión con Dios. Aquel que ama a Dios puede decir como el salmista en el Salmo 63, versículos 1 y 8, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, está mi alma apegada a ti. O como dice el salmista en el Salmo 84:2, anhela mi alma y aún ardientemente desea estar en los atrios de Jehová. Él sabía, el salmista, que Jehová había prometido hacer su presencia especial, había prometido derramar su presencia especial en el templo de Dios. Y David prefería estar allí, en cualquier otro lugar. Él quería estar donde Dios estaba. Él quería estar donde Dios manifestaría su presencia especial. Para él nada era más valioso que eso. Por eso decía, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aquel que ama a Dios, mis amados hermanos, lo va a manifestar estando aquí, porque Dios ha prometido en Cristo estar donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Al creyente, al que ama a Dios, no hay que forzarlo a venir a la iglesia. Él anhela venir a la iglesia. Para él, un día que la iglesia se reúne, que sabe que Dios le ha convocado y que se reúne con su pueblo, es un día perdido si no está ahí. Lamenta cuando por un asunto justificable no puede estar en la presencia de Dios. El que afirma amar a Dios debe amar los medios de gracia. ¿Saben por qué? Porque son los medios de gracia los que nos mantienen en comunión con Dios. El que ama a Dios ama leer su palabra. El que ama a Dios ama acercarse por medio de la oración ante el trono de Dios. Para él, venir al culto de oración no es un problema. Sí, él está cansado. Todos lo estamos. Pero él quiere estar allí con el pueblo de Dios, elevando oraciones a Dios.
Para el verdadero creyente, el que ama a Dios, nada es más dulce que estar en la presencia de Dios y nada es más amargo que cuando Dios está lejos de él. Es lo que dice el salmista en el Salmo 143:7. No escondas de mí tu rostro. No venga a ser yo como los que descienden a la sepultura. Para este hombre, el estar lejos de Dios era una experiencia similar al estar muerto. En cambio, tan pronto pueda estar cerca de los medios de gracia, él podía estar satisfecho en Dios. Así que en primer lugar, aquel que ama a Dios, ama estar en comunión con Dios. En segundo lugar, el que ama a Dios aborrece el pecado y siente dolor cuando peca. El pecado, mis amados hermanos, esta es la mala noticia. Aún mora en el creyente lo que llamamos en teología el pecado remanente. Y ese pecado que mora en nosotros no es una especie de bomba desactivada, es más bien un principio de maldad. Oye esto, el pecado en nuestra vida es un principio de maldad que al menor descuido nos va a llevar cautivos a la ley del pecado en nuestros miembros. En el creyente existe una lucha. Se habló eso en la escuela dominical, yo no lo planeé, fue la providencia y se va a predicar de eso ahora también. Porque el Señor estará insistiendo en estas cosas. En el creyente existe una lucha irreconciliable entre los deseos de la carne y los deseos piadosos. Déjeme darle una breve explicación de cómo actúa la santificación. Desde el punto de vista de la respuesta humana, yo no voy a explicar lo que hace el Espíritu Santo. Amado hermano, ¿tú quieres estar fuerte en tu lucha contra el pecado? ¿Quieres ser fuerte en tu mortificación? ¿Quieres que la tentación no tenga fuerza en ti? Tú necesitas hacer 3 cosas. Fíjense, esto no es una receta, pero son 3 cosas de muchas que puedes hacer. En primer lugar, tú tienes que saber qué es lo que es pecado y qué no lo es. A veces podemos llamarle a cosas pecado que no lo son. Entonces, para yo poder luchar contra la carne y contra los deseos pecaminosos, yo tengo que saber qué cosa es pecado y qué no lo es. Segundo, fíjense que es breve, usted tiene que conocerse a sí mismo. Usted tiene inclinaciones pecaminosas diferentes a las mías. Cada uno, Dios nos ha creado con cierta composición mental, emocional, física. Y cada uno de nosotros, por ser hijo de Adán, tiene inclinación al mal. Las inclinaciones tuyas no son las mías. A lo mejor a ti, tu inclinación, inclinación es algo que tú sientes tentado a hacer mal, al pecado. Pero a lo mejor lo tuyo es airarte. Un muchacho tuyo viró un vaso y le dije que no se viran los vasos en la mesa y das un golpe en la mesa y grita. Eso se llama airarse. La ira pecaminosa es pecado. A lo mejor en tu caso es otro pecado. Entonces tú tienes que saber cuáles son los pecados a los que tú te sientes inclinado. En último lugar, fíjate, hay más, pero con esto es un tip. Tú tienes que alimentar los deseos piadosos. Antes de ser cristiano, todos tus deseos tenían que ver con el pecado. Aun cuando dejabas de pecar, Leonito, viste que te pude dar la clase ahorita porque lo tenía fresco para hoy. Aun cuando tú dejabas de pecar, era por un deseo pecaminoso. Por ejemplo, yo conocí a una pareja en Cuba que ellos no se divorciaron. Yo no sé ahora cómo están. Ellos nunca se divorciaron. Se llevaban como un perro y un gato en una misma jaula. Imagínense la olla de grillo, así decimos en Cuba, de esa casa. Pero ellos nunca se divorciaron porque no querían dividir la casa.
Ellos sabían que la casa era de los dos y si se querían divorciar, tenían que, allá se picaba la casa. En Cuba se hacía eso, se picaba la casa, un pedazo para ti, un pedazo para mí. No es como aquí la vendemos, pero aquí a lo mejor en Estados Unidos te encontrarás una pareja que no quieren vender la casa. No está la casa de nuestro sueño. Tanto que o sea que ellos no se divorciaban, no por temor a Dios, no porque se amaban en obediencia a la palabra. Ellos no se divorciaban por no picar la casa. Dejaban de pecar por un deseo pecaminoso. Cuando Cristo viene a nuestra vida, entonces se añade un deseo que el Espíritu implanta de piedad y de obediencia a Dios. Mi amado hermano, déjame decirte una cosa. Y se va a predicar de la tentación y yo no estoy adelantando nada de la serie de Ricardo. Cuando viene la tentación a tu vida, esto le pasa a todos los cristianos, a todos los que están aquí que son cristianos les pasa eso. Cuando viene la tentación a tu vida, ¿sabes cuál es la elección que tú vas a hacer? Tú vas a obedecer el deseo más fuerte que tú tengas. En ti están los deseos de la carne, lo que en la versión Reina Valera le llama concupiscencia. Casi suena mala palabra. Y lo que dice la palabra griega es deseo. No es más nada que eso. Están los deseos de la carne y están los deseos de obedecer al Espíritu. El deseo más fuerte cuando venga la tentación es lo que te va a llevar a ti a obedecer a Dios o a caer en el pecado. La recomendación de Gálatas capítulo 6 es alimenta los deseos del Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. En otras palabras, deja de alimentar los deseos de la carne y alimenta los deseos del Espíritu. Para que en el momento de la tentación el deseo más fuerte sea el del Espíritu. Si alimenta los deseos de la carne y viene la tentación, en ese momento, ¿cuál será tu deseo más fuerte? De caer en pecado. Y aquí nuevamente son los medios de gracia. Lo importante, el punto es, mi amado hermano, que el que ama a Dios, ve el pecado como la mayor desgracia en su vida. Para un creyente la mayor desgracia en su vida no es que esté, ¿cómo se llama el presidente? Ni me acuerdo del presidente ahora. Joe Biden. No. Para él, la mayor desgracia es caer en el pecado. Odia el pecado y lucha contra el pecado. Déjame decirte una cosa, mi amado hermano. Odiar el pecado y dolerte el pecado, no, ¿qué le vamos a hacer? Me duele. Hay aquí algo más. Perdonen, mis amados hermanos, que hoy sea un poco teológico, pero creo que estoy siendo lo más práctico que puedo. ¿Es o no es? Gracias por los pocos que me apoyaron. Se me olvidó lo que iba a decir. A veces yo oigo creyentes, no, que yo odio el pecado. Miren, una cosa es odiar el pecado y otra muy diferente, odiar las consecuencias del pecado. Muchas veces lo que vemos en creyentes cuando dicen que odia el pecado es que odia en realidad las consecuencias. No el pecado en sí. De lo que estamos hablando no es de odiar las consecuencias. Todo el mundo odia las consecuencias. El punto es odiar el pecado en sí mismo. Porque no queremos de ninguna manera desagradar a nuestro Señor. En tercer lugar, el que ama a Dios no solo anhela tener comunión con Dios, odia el pecado. En tercer lugar, déjeme decir que estoy seleccionando solo unos pocos. Thomas Watson da 14 características del amor a Dios. Y Juan Carlos Rael da como 8, y yo solo voy a dar 3. El que ama a Dios, oye esto, teme a Dios. En el hombre piadoso, estos dos estados que aparentemente son antagónicos, son reconciliados. Se ama y se teme a Dios. El hombre que ama a Dios, oye esto, teme a Dios. El hombre que teme a Dios, ama a Dios. Ambas son cosas inseparables. Al hablar del temor a Dios, nos referimos básicamente, oye esto, a la respuesta de nuestra alma
ante la grandeza y la majestad de Dios. Es la conciencia de que Dios está presente en todo lugar, que Él es majestuoso, grande, excelso, y que yo delante de Él soy más chico que una pulga. Es que Él está consciente de todo cuanto soy, pienso, siento, hago. Y porque sabemos eso de Dios, entonces aquel que teme a Dios vive en reverencia, honra y adoración. La persona que teme a Dios sabe que Dios está presente en su vida. Mi amado hermano, déjame decirte una cosa. Algo que hacemos el 100% de los creyentes cuando pecan es olvidarnos, Dios está presente. Hay que ser muy impío para estar consciente, Dios me está mirando, y pecar contra Dios. Lo primero que debe pasar para que caigamos en el pecado es olvidarnos de la presencia de Dios. Aquel que teme a Dios está consciente de que Dios le está mirando y que que nosotros le debemos obediencia a Él y que Él es grande y majestuoso. Algunos textos, Deuteronomio 10, 2 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Dios de ti? Wow, miren mis hermanos, textos como estos son los que me responden todas las preguntas. A veces hay creyentes que vienen y me dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios? Generalmente, y yo lo digo siempre que hablo de esto, esa pregunta surge, brota en la mente de una persona cuando está enamorada. ¿Es la voluntad de Dios que yo me case con Periquita, la del monte? O cuando va a cambiar de trabajo, o cuando se quiere mudar. Esta es una pregunta que debe estar presente en todo tiempo de nuestra vida. Y aquí se está hablando de lo que Dios pide de nosotros. ¿Ustedes quieren saber qué es lo que Dios pide de ti? En pocas palabras, cosas que tú puedas entenderla y guardarla en tu corazón. Mire, ahora pues Israel, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Dios pide que temamos a Él. Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Lo que está diciendo ahí, el centro, el foco, el propósito de la sabiduría es temer a Dios. Una persona, no importa qué tan inteligente sea, que no tema a Dios, es necia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que guardan sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Alguien me dirá, bueno, pero Joel, mira, temer a Dios es una palabra que está fuerte. Yo pensaba que yo debía amar a Dios y demás. Tú estás añadiendo algo, pero todos los textos que tú presentaste ahora son del Antiguo Testamento. Tengo muchos del Nuevo Testamento, pero yo estoy mirando mi reloj. Yo sé que hay hermanos, mi hermano me dice, tómate la cosa con calma que estamos aprendiendo. Pero yo quiero ser sensible. Miren uno de los muchos que puedo presentar en el Nuevo Testamento que hablan de temer a Dios. Primera de Pedro 2:17. No lo busques, dice, todo está en imperativo. ¿Entienden lo que es el modo imperativo? Son órdenes en gramática española. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Cuando una persona comprende la presencia de Dios en su vida, eso trae un estilo de vida reverente ante Él. Así que ya tenemos 3 marcas o evidencias de una persona que ama a Dios. La persona que ama a Dios
quiere tener comunión con Él, anhela tener comunión con Él, odia el pecado y teme a Dios. Ahora yo estoy hablando no quiero enredarlo mucho, sencillamente que yo quería que ustedes entendieran cuando hablaba de que los creyentes en Tesalónica amaban a Dios, supieran qué clase de amor. Timoteo está diciendo, esos hermanos están firmes en el Señor porque tienen fe, aman a Dios. En último lugar, ¿tienen comunión contigo? Miren el versículo 6 nuevamente. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y de amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Mis amados hermanos, hay mucho material aquí, lo voy a decir en pocas palabras. ¿Qué fue lo que debió haber pasado en la mente de los tesalonicenses cuando ellos oyen el Evangelio, creen el Evangelio, viene la persecución, Pablo tiene que irse huyendo a Berea y luego a Atenas y luego a Corinto, y ellos empiezan, Pablo se fue, pero ellos empiezan a recibir las consecuencias de la persecución? ¿Qué pudo haber fácilmente pasado por la mente de estos creyentes? Probablemente hubo algunos que sintieron eso. Por culpa del Pablo mira todo lo que nos está pasando. A ese no lo queremos ver, como decimos en Cuba, ni en pintura. No lo queremos por aquí más nunca. Lo peor que pudo habernos pasado es conocer a ese Cristo. Sin embargo, Timoteo dice que ellos sentían cariño, afecto por Pablo y deseaban ver el rostro de Pablo. Déjenme bajarlo aquí, como dice César del 1, bajarlo. Mis hermanos amados, una iglesia que está firme en el Señor es una iglesia que se mantiene confiando en el Señor en todas las circunstancias. Una iglesia que está firme en el Señor es una iglesia que ama a Dios y está dispuesta a sacrificarse por el Señor. Una iglesia que está firme en el Señor se distingue por tener comunión entre el pueblo y aquellos que les proclaman la palabra. En sentido inverso, una iglesia que no está firme deja de confiar en lo que Dios ha dicho. Gusta de ayudar a Dios en las cosas. Bueno, ya los jóvenes de nosotros no les gustan los signos. ¿Por qué no traemos la música del bar y le cambiamos la letra y en donde dice baby, baby, ponemos Jesús? Ponemos Jesús. En vez de decir yo te amo, baby, la música del bar. No puedo decir reggaetón porque la letra es demasiado simple. Pero la baby, te amo, bueno, en vez de baby, te amo, quitamos baby. Déjeme decirle que hay un animado impío, muy impío, que hay de un grupo, son unos chiquiticos, son todos chiquiticos, y ellos intentan hacer una banda de rock, y cuando van a tocar en los lugares, le tiran tomates y todo. Y entonces a uno de la banda le dice, mira, ¿por qué no nos convertimos en una banda de rock cristiano? Y a lo mejor ahí nos va mejor. De ahí saqué la ilustración. ¿Y cómo hacemos? Bueno, donde dice baby, en las canciones de nosotros, lo quitamos y le ponemos Jesús. Y lo más lindo es que se ganan un Grammy en el animado. Se ganan un Grammy de mejor música de rock cristiana. O sea, no pudieron ganar un Grammy por cantar rock, pero así somos nosotros, los evangélicos. El punto es que en vez de ellos estar enojados con Pablo, mantenían la relación. Y una de las características, recapitulo, es fe para con Dios, confían en lo que Dios ha dicho, aman a Dios y por último, hay comunión entre los que predican y los que oyen. Cuando uno va a iglesias y uno se da cuenta que no están firmes en el Señor, uno ve distancia, resentimiento, rencor y muchas más cosas entre aquellos que oyen y los que predican. Hay división.
Eso es otro mundo. Eso no pasaba en la iglesia de Tesalónica. Ellos seguían fieles al Señor. ¿Notaste una cosa, mi amado hermano? Estas son las cosas que debe motivar hermanos o amigos que nos visitan. Esto es lo que debe buscar una persona en una iglesia. Nota que Pablo no dice, mira, es una buena iglesia si tocan música contemporánea. Hay gente, lo que le llaman buscadores, que están buscando una iglesia porque hay buena música. Déjeme decirle, conozco buenos creyentes que son calvinistas como nosotros, que no son dispensacionales, que creen en la teología del pacto y no se reunirían con nosotros. Porque nosotros cantamos himnos. Ellos prefieren estar en una iglesia arminiana, estoy hablando de una iglesia arminiana, pero que toque la música de Hillsong, lo que sea. Noten que las marcas de la Biblia son diferentes. La iglesia a la que yo debo buscar es una iglesia que tiene fe de verdad, confía en la palabra de Dios, ama a Dios, hay buena comunión, esa es la iglesia. No solo vemos en nuestro texto las marcas de una iglesia que está firme. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos habla de la importancia de una iglesia que está firme. Y estoy resumiendo mi material. Miren el versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados en medio de nuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Para Pablo, el que una iglesia esté firme en el Señor era más importante que el satisfacer sus propias necesidades. Era más importante para Pablo que el ser librado de la aflicción. Era para Pablo un verdadero consuelo. Miren el texto nuevamente. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes. La palabra necesidad de la que habla Pablo y aflicción son probablemente las palabras más fuertes en griego que puedas encontrar para hablar de adversidad. Habla de opresión más que de depresión. La palabra traducida como necesidad se refiere en ocasiones en el Nuevo Testamento para hablar de carencia económica y probablemente en ese contexto Pablo estaba pasando carencias económicas, materiales. A veces se utiliza esta palabra para hablar de angustia, calamidad, ansiedad sofocante, congojo, agobio de espíritu, aflicción aplastante. Son las palabras que se utilizan para hablar de esa palabra griega que se tradujo en el Reina Valera, necesidad. Tanto la palabra necesidad como aflicción apuntan a una fuerte opresión psicológica que surge dentro de nosotros cuando somos objeto de diversas formas de oposición. Mis amados hermanos, y lo que le dio vida al apóstol Pablo no fue que se eliminaron esas cosas, fue el saber que la iglesia en Tesalónica estaba bien. Hay un texto en Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10, que ilustra perfectamente la situación en la que estaba el apóstol Pablo justo antes de recibir la buena noticia de los tesalonicenses. Es una revelación de parte de Dios a Pablo. Miren lo que dice este texto. Era Dios animando a su siervo. En esas circunstancias estaba Pablo. Dice, no tengas miedo. Sigue hablando y no calles. Yo estoy contigo. Para que Dios hiciera su presencia especial delante de Pablo y le dijera estas palabras. Era que él estaba pasando por situaciones muy difíciles. Por eso en 1 Corintios capítulo 2 versículo 3, recordándole a la iglesia de Corinto cuando él fue a predicarle al evangelio, dice que él estaba con debilidad y temblaba.
Eran las circunstancias agobiantes en las que estaba rodeado el apóstol Pablo en ese contexto. Y fue lo que le dio consuelo y vida el saber que la iglesia en Tesalónica estaba bien. Mis amados hermanos, para Pablo eso era más importante que satisfacer sus necesidades emocionales. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Oye esto. Uno ve en el Nuevo Testamento una enseñanza muy recurrente y que los reformadores lo tenían como una doctrina, un dogma. Ellos le llamaban la centralidad de la iglesia en los planes redentores. Yo sé que es un nombre muy grande, pero dice mucho. Para los reformadores, la iglesia era más importante que la propia vida de ellos. Para Pablo, la iglesia de Cristo era más importante que su propia vida. Que el poder salir de esa necesidad y aflicción. El ver una iglesia estable, el ver una iglesia firme en el Señor, era una prioridad para el apóstol Pablo. Mis amados hermanos, nosotros somos, déjenme decirlo de esta manera, el reino es más grande que nosotros. Pensamos que nuestra vida gira en torno a nosotros. Mis amados hermanos, cuando uno entiende lo que es Jesucristo, que ha sido redimido y que nos ha incluido en su reino, empieza a comprender que el reino es más importante que uno. ¿Qué tan importante? Oye esto. ¿Qué tan importante es para ti que esta iglesia se mantenga firme en el Señor? ¿Qué tan importante es para ti? Para Pablo, que la iglesia en Tesalónica estuviera firme era todo. Dice, porque yo vivo si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Qué tan importante es para ti que esta iglesia se mantenga firme en el Señor? Segunda pregunta, ¿qué estás haciendo para que esta iglesia se mantenga firme en el Señor? Déjame decirte que la firmeza de esta iglesia empieza por tu vida. Empieza por ti. No empieza por lo que pasa aquí, empieza por tu vida, por tu alma. ¿Qué estás haciendo para que esta iglesia se mantenga firme en el Señor? ¿Qué tan importante es para ti que esta iglesia se mantenga firme en el Señor? Para Pablo, el saber que esta iglesia estaba firme en el Señor fue una buena noticia. Dio aliento, dice, porque yo vivo si vosotros estáis firmes en el Señor. En último lugar, la fuente de la firmeza en el Señor. Versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios? La fuente de la firmeza del Señor, la fuente de que una iglesia esté firme en el Señor es Dios. Estar firme en el Señor, que una iglesia esté firme en el Señor no es fruto de una receta que hacemos, como la limonada. Hay una historia que hacían en mi tiempo, que no tiene nada que ver con el sermón, pero se lo voy a hacer porque se están durmiendo. Era el matón del barrio, que le llamaban limonada. Y cada vez que alguien le decía limonada, el matón se fajaba con esa persona. Pero era un barrio malo y la gente seguía diciendo limonada. Entonces unos muchachos se pusieron de acuerdo y le dijeron, mira, como a él se faja y hasta tira tiro y todo, vamos a hacer esto. Tú vas a gritarle agua. Tú vas a gritarle limón. Y yo voy a gritarle azúcar. ¿Ya? Y le estamos diciendo limonada, pero no le dijimos limonada.
Efectivamente, ahí venía la limonada. Y dice uno, limón. Ya el hombre ya venía preparándose. El otro dice, agua. Dice el otro, azúcar. El que me revuelva lo mato. El estar en una iglesia firme en el Señor, mis amados hermanos, no es una receta. Es algo que produce el Señor. Es algo que Él hace en la vida de una iglesia. Mis amados hermanos, el día que esta iglesia deja de estar firmes, ¿sabes qué fue lo primero que pasó? Cristo se fue de ella. Podemos permanecer fieles porque Cristo está entre nosotros. Él sigue supliendo de sus gracias. Y cuando nosotros veamos la estabilidad y la firmeza de esta iglesia, mis amados hermanos, que a nadie se le ocurra decir, qué buenos somos nosotros. Qué bueno es mi pastor. Qué buenos son los diáconos. Que diga, qué bueno es nuestro Cristo. Que sigue dándonos de su gracia, para que nos mantengamos fieles al Señor. Mis amados hermanos, ¿qué tan importante es para ti la firmeza de esta iglesia? ¿Cuáles son las cosas que estás dispuesto a autonegarte porque esta iglesia se mantenga fiel al Señor? Mis amados hermanos, el Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. Lo que está diciendo es, hace falta coraje, coraje santo para llevar a que una iglesia sea irreprensible con el paso de los años hasta la venida del Señor. Se requiere de mucho coraje. Esa es la razón por la que en Apocalipsis se da una serie de pecados de las personas que no entrarán en el reino de los cielos. Y dice, los cobardes. Sí, mis amados hermanos, habrá cosas que por fe en el Señor, por amor al Señor, porque queremos ver a esta iglesia firme con el paso de los años hasta la venida del Señor, tendremos que decirnos a nosotros mismos, no. Dios nos concede en su gracia el ver esta iglesia firme en el Señor hasta que Él venga a buscarnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia y compasión para con nosotros. Señor, hoy estamos aquí amándote, adorándote y cantándote, porque tú nos amaste primero. Te pedimos, oh Señor de gracia, que tú sigas fortaleciendo a esta débil, frágil iglesia, no para nuestra gloria, sino por amor de tu propio nombre, para tu propia gloria. Concédenos, oh Señor, el ser fieles en todas las cosas. Queremos amarte como te amó la iglesia en Tesalónica. Queremos creer en ti como creyó la iglesia en Tesalónica. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.